Se produjo hace casi 54 años, el 22 de noviembre de 1963, que fue el asesinato en Dallas del presidente John F. Kennedy. Lee Harvey Oswald, que tenía 23 años, le disparó desde un edificio contiguo al automóvil donde iba John Kennedy con su esposa Jacqueline. Eso, por supuesto, desencadenó el hecho de que Lyndon Johnson, el vicepresidente, tomara posesión de la presidencia y además incrementó el mito de John F. Kennedy. Hace algunas semanas Donald Trump dijo que finalmente iba a levantar el hecho de que estuvieran archivados en el Archivo Nacional, bueno, los archivos nacionales, los documentos sobre la muerte de Kennedy. Se habían dado a la publicidad más o menos el 88-89% de los documentos, pero hay algo así como 3.200 folios que no se conocen. De Lee Harvey Oswald se saben algunas cosas y otras no, entre otros porque él fue asesinado a las pocas horas, el día 24 de noviembre, por Jack Ruby. Entonces no pudo haber mucho interrogatorio, mucho cuestionamiento al señor Oswald, de que había estado en el mes de septiembre, había ido a México, había estado en la embajada de Cuba, se había entrevistado con agentes de la KGB y repito, no se sabe exactamente quién estuvo, qué hay detrás de la muerte de Kennedy. La pregunta es si con estos documentos que aparecerán hoy algo podrá aclararse. Hay una serie de teorías conspirativas y empiezo preguntándole a Eduardo Gamarra. Hay quienes dicen que Cuba estaba detrás del asesinato de Kennedy, otros dicen que era Moscú el que estaba detrás del asesinato de Kennedy. Hay quien ha llegado a decir incluso que Lyndon Johnson, que terminó posicionándose como presidente, estuvo detrás de la muerte de Kennedy. Otros piensan que el señor Lee Harvey Oswald era simplemente un lobo solitario. Aquí, ¿qué puede pasar? ¿Esto hacia dónde va a ir? Por supuesto que es la pregunta del millón. Llevamos más de medio siglo en esas. Primero, que los documentos salen hoy, son más de 3.000 documentos. Habrá que leerlos y habrá que ver qué es lo que dicen. En general, yo creo que habrán detalles jugosos, interesantes, pero la teoría que fue Lee Harvey Oswald el que asesinó al presidente Kennedy se va a ratificar. Te olvidaste de la otra conspiración, que es que la CIA asesinó al presidente Kennedy. Y es más, hace poco salió un libro de un cubano-americano que vive acá hace muchos años, Antonio Veciana, que se llama Trained to Kill en inglés, escrito con un periodista del Nuevo Herald, Carlos Harrison, en el que él dice, Veciana dice, que fue un agente de la CIA norteamericano en América Latina, que se le presentó a Lee Harvey Oswald, ¿no? Días antes del asesinato a Kennedy. Entonces está toda esa teoría donde no solo está la CIA involucrada, pero que detrás del asesinato también estuviesen algunos cubanoamericanos, ¿no? Entonces hay miles de teorías y eso ha desatado inclusive la famosa película de Oliver Stone, ¿no? que es basada en una de esas teorías de conspiración. Los documentos en mi opinión, van a ratificar lo que sabemos. No va a dar mucho que hablar, pero más por los detalles jugosos. Chisme. ¿No? Sí. Patricia, sí. Bueno, la CIA no va a sacar documentos sin poner en negro todo lo que no quieren que sepamos, ¿no? Eso siempre es así, o sea, salen pocos documentos y uno se queda con las ganas de saber qué es lo que tacharon, ¿no? Porque esos documentos siempre salen protegiendo fuentes y temas sensibles para la organización. Y si acaso, mira, la CIA se ha avergonzado en documentos pasados que se han salido a la luz pública, que la CIA de repente metió la pata en algunos casos, pero yo estoy de acuerdo que no va a salir nada, no va a cambiar la teoría de quién asesinó a Kennedy. Esto es para tener más o menos completa una idea y de repente para tener más detalles sobre los cubanoamericanos anticastristas que vivieron en Miami en esa época, porque todo eso está tan involucrado, pero no porque eso tenga que ver con el asesinato de Kennedy, sino porque estaban ligados los casos que estaba investigando la CIA en ese momento, ¿no? David, ¿qué le llama del hecho de que se levante hoy ese secreto sobre casi algo más de 3.000 documentos? No, comparto lo que han dicho Eduardo y Patricia. Y yo creo que esos documentos, si hay documentos interesantes, con detalles interesantes, quizás van a revelar que la CIA supo más de Oswald que han dicho públicamente, y que en aquel momento quizás la CIA pensó de que si nosotros revelamos todo lo que hicimos, vamos a parecer los malos,
porque no lo paramos. Y es cierto que Oswald estuvo ahí. Hay otro libro para mí muy bueno de Brian Littell, un ex analista de la CIA que vive aquí en Miami, que él está convencido de que Oswald mató a Kennedy porque quería ir a vivir en Cuba. Estaba enamorado con la Revolución Cubana. Curiosamente, los cubanos sospechaban mucho de él, pero sí, quizás los documentos van a revelar que Cuba tenía más contacto con Oswald de lo que sabíamos y que la CIA sabía todo. Pero al mismo tiempo, sí, todo termina en la misma teoría de que Oswald era un loco que mató él solo a Kennedy. ¿Por qué Kennedy produce? Por una parte, Kennedy produce mucha atracción. Hay un mito sobre John Kennedy, se relaciona con el nombre de Camelot. Era un hombre indudablemente bien parecido, era un grandísimo orador, sin ninguna duda. Desde luego el asesinato debe haber aumentado el hecho de la leyenda sobre Kennedy, de una familia muy poderosa de Boston. Él había nacido en Brooklyn, en Massachusetts, había estudiado en Harvard, había estado en la guerra. Su mujer era muy atractiva, Jacqueline Kennedy, y tuvo 2 hijos, y repito, todo rodeado de una especie de vinculación con la política. Su abuelo materno, a quien conocía como Honey Fitz, había sido alcalde de Boston, era un político muy importante, y Kennedy además fue un buen escritor, escribió algunos libros sobre perfiles de ciudadanos estadounidenses, de personajes estadounidenses muy célebres. Pero aquí la pregunta que quiero hacerle a usted, profesor Gamarra, es: ¿qué tan buen presidente fue John Kennedy? Aparte, más allá de que fuera un hombre millonario, mujeriego, etcétera, etcétera, ¿qué tan buen presidente fue en el tiempo que duró desde el 20 de enero, desde el 1961, cuando se posesionó, a ese 22 de noviembre del 63? Bueno, la respuesta está en tu pregunta. O sea, fue muy poco tiempo para juzgar si fue efectivo o no. Tuvo relaciones con el Congreso bastante problemáticas. O sea, es un sistema presidencialista, a pesar de que él tenía una buena mayoría en el Congreso, le fue difícil lograr ciertas iniciativas legislativas. Fue el primer presidente católico, y esa sospecha, ¿no?, que es muy curioso, inclusive hoy a la distancia, que pensar que en este país había una gran discriminación contra los católicos, ¿no? Era una conspiración del Papa, etc. Entonces, el presidente Kennedy, cuando llegó, tuvo muy poco tiempo como presidente para realmente tener un impacto en legislación de gran significado y obviamente en demostrar que un católico sí podía gobernar. El mito es lo que ha gobernado, ¿no? Y lo que ha hecho que pensemos que Kennedy fue un gran presidente. Pero si uno ve en lo que hizo concretamente, hizo muy poco. Inclusive hubieron acusaciones de nepotismo, por ejemplo, ¿no? Él nombró a su hermano como fiscal general del país, ¿no? Entonces empezaron a haber acusaciones como esas. Pero es parte de la dinámica de la política de los Estados Unidos. Y yo creo que si hubiera terminado su periodo, no hubiera sido evaluado tan bien como lo hemos evaluado, porque fue el inicio de la guerra de Vietnam, ¿no? Mucha gente piensa que fueron acciones que él tomó al principio que nos involucraron más aún, ¿no? Aunque nosotros estábamos involucrados desde el año 54, desde Dien Bien Phu. Entonces, creo que la historia ha sido muy generosa con él, pero el récord histórico de esos 2 años es muy poco tiempo. Es verdad además que Lyndon Johnson, quien lo reemplazó, fue el que impulsó el Acta de Derechos Civiles, que realmente produjo la igualdad aquí en Estados Unidos entre las distintas razas. Pero la pregunta sí, es... Era una época muy complicada. En el poco tiempo que estuvo Kennedy pasó muchas cosas. La crisis de los misiles. Bueno, y yo creo que parte del mito de Kennedy está basado en eso, ¿no? Que la manera muy ágil que manejó esa crisis, quizás la peor crisis internacional en la historia moderna de Estados Unidos, y lo manejó súper bien. Y obviamente, por el otro lado, la invasión de Valle de los Cochinos, que para mucha gente en Miami obviamente fue un desastre y casi una traición a la democracia, y culpan a Kennedy y el Partido Demócrata por esa derrota. ¿Por qué es Kennedy un mito? Por todo esto.
sea, me pongo a pensar en todas las películas y todos los shows de televisión que han salido desde entonces y por la familia que continuó siendo una familia célebre por tanto tiempo después, sigue siendo hoy en día, o sea, siguen estado involucrados en la política, los nietos, todo el mundo sigue qué están haciendo los nietos. Creo que Estados Unidos nunca tuvo una monarquía y siempre quiso buscar sus propias celebridades para seguir, y los Kennedy fueron una de ellas, ¿no? Y no ha terminado, porque ahora la ex embajadora Kennedy en Tokio. en Tokio, Sí, Caroline Kennedy. dicen que va a ser candidata al Senado, ¿no? Sí. Es otra teoría más.